Quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Byron Cruz. Él es licenciado en promoción y cuidados de la salud, como ustedes ya lo conocen, y siempre abordando temas interesantes, además que también aclaran muchos mitos que son necesarios, pues, como decíamos hace un momento, ponerlos ahí como sobre el tapete, conversarlo, ir hacia la información médica, científica también. Y por supuesto, esto siempre está conectado con la emocionalidad, con lo que es como uno como persona. Así que vamos a conversar de un tema que me imagino que va a causar algún tipo de resquemor en las personas. Byron, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días a ti y a todos tus radioescuchas, quienes están conectados también en vivo. Muy buenos días y gracias nuevamente por el espacio. Gracias a ti por siempre traernos estos temas interesantes y aclararnos muchas dudas. Ahora vamos a hablar Con gusto. sobre el punto G masculino, ¿no? Y entonces ya vamos a ver dónde está ubicado, de qué se trata. En términos generales, Byron, ¿cómo podríamos definir qué es un punto G? Bueno, realmente en el caso de los varones, nosotros no tenemos un punto G como tal. El punto G es el punto de estimulación. A ver, antes de entrar a esto, quisiera definir que toda la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, es altamente erotizable y estimulable. Es decir, se puede generar estimulación a nivel de diferentes partes del cuerpo y obviamente estas pueden ser con fines erógenos y la sensibilidad se va a incrementar en ciertas áreas porque ya están teniendo esta conducta o este patrón erotizable. Ahora, lo que se ha encontrado y lo que se encontró hace mucho tiempo atrás en el caso de las mujeres es que existía una especie de, de protuberancia a nivel de la cara interna, de la cara anterior, de la cavidad vaginal, desde el introito vaginal hacia unos 3 o 4 centímetros hacia dentro de la vagina. Este pequeño bultito de tejido que es del mismo tejido del que está hecho el canal vaginal, tiene una amplia inervación nerviosa, lo cual lo vuelve bastante sensible. Se conoce como punto G en honor al ginecólogo que en aquel entonces lo descubrió, que es Grafenberg. Entonces, por esa razón se conoce como punto G. En el caso de los hombres te decía que no lo conocemos, o sea, de manera coloquial le decimos punto G, pero se le denomina punto P por ser en la próstata. Entonces, de esta manera ya vas viendo que hacia dónde va la conversación, hacia allá adentro, hacia allá adentro, Profundo el tema, pero, perdón. profundo digo, el tema, o sea, vamos hacia allá. Sí, pero más que la gente tiene que entender que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no todas las mujeres tienen este punto G en su anatomía. Hay aproximadamente el 35 al 40% de mujeres tendrían este punto G y el resto de mujeres no lo tendrían. Es lo mismo que ocurre con el tema del multiorgasmo. Se ha vendido esta idea general de que las mujeres eyaculan litros y litros de secreción durante las prácticas sexuales y que van a conectarse multiorgásmicamente como no sé, como si estuvieran recibiendo un ataque intensivo de adrenalina, no sé. Pero lo que ocurre realmente es que no todas las mujeres encajan dentro de esto y en el caso de los varones ocurre de igual forma. No todos los varones van a ser estimulables en ciertas zonas erógenas que, por ejemplo, para mí son altamente sensibles. En alguna ocasión hablábamos de que muchos hombres pueden ser muy estimulables a nivel de los pezones, de las tetillas, pero para otros quizás esa zona no sea altamente erógena. Entonces, o mejor dicho, la sensibilidad que le genere no tenga la suficiente intensidad para generar placer sexual en el caso de ellos. Entonces, como ves, tampoco es que al hablar de punto G o de punto P en el caso de los varones, significa que todas las mujeres o todos los hombres, en el caso del que estamos hablando, tienen que sentir placer en esos lugares o que lo acepten o lo permitan. Estamos siempre, recordemos que yo hablo en promedios, siempre hablamos en promedios y esto se menciona porque existen personas que lo tienen y existen personas que lo hacen. Claro, y no necesariamente lo que funciona para una persona le funciona para otra. Quiero preguntarte, Exactamente. como que dónde nace este hecho de dar importancia a un punto, como que fueran las joyas de la corona, como que tú presionas un botón y ya explotas de placer, cuando entendemos que el acto sexual o la sexualidad está relacionado con muchas otras cosas más, no solamente con presionar un botón y estallar de placer, sino con otras condiciones. ¿Dónde nace esta idea de enfocarse en esto como digo yo, ¿no? Pues, haber encontrado el tesoro, ¿no?
Lo que has dicho es bastante cierto. Se ha popularizado el tema de decir que la sexualidad tiene que ver, o mejor dicho, que la sexualidad se debe concentrar en la penetración o en el coito como tal. Y esto tiene muchísima influencia de la pornografía, de la industria pornográfica. Nos ha hecho un gran favor también, pero sin duda alguna motiva una perspectiva y una digámoslo, visión de que las prácticas sexuales se conciben con hombres que tienen penes de 25 centímetros, mujeres que son muy estrechas a nivel vaginal, o que pueden haber penetraciones directas desde el ano a la vagina cuando no es saludable hacerlo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, esto ha ido creando una idea de cómo tiene que funcionar la sexualidad en la gente y no se ha educado de manera adecuada sobre este tema. Pero la, lo de los puntos de estimulación, en el caso de los varones, lo popularizó cuando estuvimos hablando acerca de las masculinidades, cuando se incorporó el tema de las diferentes masculinidades. Hubo una confusión de conceptos. Las diferencias de tipos de masculinidades, lo que trataba de incorporar era este criterio de que los hombres no solamente están siendo infravalorados emocionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Que los hombres sí lloran, que los hombres sí aman, que los hombres sí quieren compartir tareas en la casa, que los hombres quizás sí se preocupan por su aspecto físico. Ver la masculinidad de una forma menos fría como se lo tenía establecido anteriormente. Ya, cuando se empieza a dialogar al respecto de estos temas, se incorpora el tema del sexo anal en relación, o mejor dicho, del punto G en relación a los varones. Y por un lado no está mal. La idea general trata de decirnos que los hombres pueden sentir placer mucho más allá del pene y del glande y de la eyaculación. Es decir, que no solamente se centre la sexualidad, o mejor dicho, el placer en un órgano sexual como en el pene o la vagina, sino que se explore el cuerpo como tal para poder sentir placer y pasarla bien durante el sexo o durante las relaciones sexuales. Entonces, desde allí viene conectándose estas ideas, pero déjame decirte que el tema del sexo anal no es nada moderno, no es nada nuevo. De hecho, existe evidencia antigua, arqueológica, que nos permite identificar, por ejemplo, el batallón sagrado de Tebas, que ocurrió en la antigua Grecia, que es un batallón que estaba conformado por un número par de de 150 pares de soldados, es decir, que serían 300 soldados aproximadamente que convivían en pareja. Y esto era aceptado por ese sector, por esa población social, y tenían la idea de que al estar conviviendo juntos dos hombres, iban a entregarse mejor a la labor de defender a su patria, porque también de eso dependía defender al amor de su compañero, ¿no? Entonces, este batallón sagrado de Tebas se convirtió en casi indestructible y bastante eficiente durante las batallas en la antigua Grecia. Entonces, eso es como lo ves, un ejemplo. También existe en la Edad Media algo que se denominaba alpopoiesis, que era una especie de hermanamiento que se hacía entre hombres en los que se permitía la convivencia tanto emocional y sexual de personas del mismo sexo, y obviamente había sexo anal. Algo que quiero destacar en el tema de la historia, porque existen muchos casos documentados al respecto, es que generalmente a nivel social en la antigüedad sí se aceptaba o se permitía, digamos, la gente era consciente de que habían hombres que tenían sexo con otros hombres, pero lo que sí era castigado de alguna manera era esa posición de sumisión. ¿A qué me voy? Que si tú eras hombre y penetrabas a una mujer o a un hombre, no importaba. O sea, no había ningún problema, ningún conflicto. El problema era ser penetrado. Y ahí vienen los estudios de género que nos presentan que todo lo que se sale de lo heteronormativo o de lo heteroaceptado eh, ya no cumple con ciertos parámetros de aceptación social, porque ¿quién es penetrado también? La mujer. Entonces, ¿sí entiendes la idea? Entonces, de esta manera, el hombre podía penetrar. De hecho, en la antigua Grecia pasaba eso, que era una forma de mostrar el poder cuando conquistaban otros pueblos. Si revisamos la historia, vemos que cuando existían batallas y conquistaban ciertas zonas, una forma de castigar a los conquistados era violando a la familia completa de los reyes, de los de quienes vivían en esa zona geográfica, y para
un cachito a quienes les gusta, por ejemplo, el tema de la ciencia ficción y también las películas. Recuerden si es que han visto la película 300, obviamente esa es una visión exagerada de esa época, pero allí se nota cómo se utiliza el tema de la sexualidad y del poder en ciertas escenas y justo ahora se me vino a la mente y es algo que vale mencionar. También nosotros en la zona digamos, andina en América en la época precolombina, también existen los huacos eróticos de Perú. Estos son unas vasijas como de barro que tienen ciertas figuras sexuales, eróticas, que representaban las prácticas comunes de esa cultura. Y dentro de esas prácticas comunes, dentro de estas esculturas, también existen representaciones de sexo anal. Esto nos da a entender que socialmente era aceptado y permitido el sexo anal como tal. También dentro de nuestra cultura prehispánica, se han encontrado ciertos relatos, ciertos vestigios de que el sexo anal era utilizado, por ejemplo, como una medida de anticoncepción. Cuando ya las mujeres no querían tener más hijos, y en esa época obviamente no habían métodos anticonceptivos tan presentes como ahora, pues las mujeres permitían o se permitían tener sexo anal o los hombres las obligaban a tener sexo anal. También era una medida cuando existía, por ejemplo, la menstruación o la mujer estaba en proceso de menstruación, se realizaba o tenía prácticas anales, ¿no? Yo en alguna, como te he dicho, he trabajado con adultos mayores. En alguna ocasión, una adulta mayor también me decía que ella mantenía prácticas sexuales a nivel anal, me pedía ciertas recomendaciones que tenía miedo porque a nivel vaginal tenía resequedad y por eso optó por esta opción con su pareja. Entonces, como vemos, también no es que es una práctica sexual reciente, sino que tiene ciertas connotaciones desde la antigüedad. Y también se remonta al tema de otras especies en el mundo, en el reino animal, ¿no? No somos los únicos que tenemos estas conductas o prácticas sexuales y que no quiero decir que se deban naturalizar como tal, pero deben reconocerse que existen y que tomando ciertas medidas, se lo puede practicar sin ningún riesgo y disfrutar de lo que te decía, una parte fundamental de la sexualidad, un componente de la sexualidad que es el placer. No te escucho, Diego, está apagado tu micrófono. Sí, muchas gracias. Digo, estamos hablando sobre sexo anal, sobre este punto P de los hombres. Y claro, lo que decíamos desde el inicio, esto no es un afán de decir, oiga, tiene que hacerlo. Es algo que estamos hablando de algo que existe, que puede funcionar para unas personas, que pueden funcionar para otras, y que como hemos visto no tiene que ver necesariamente con un género, con un sexo u otro, ¿no? U otro, porque se puede practicar. Para ir continuando, vamos a ir desglosando esto, pero sí quisiera como algunos comentarios que la gente hace al respecto de eso y dice, pues, por ejemplo, que hay partes en el ser humano que están hechas para ciertas cosas específicas, ¿no? Y que obviamente uno de esos no lo consideran que esta parte del ano debe ser utilizada en temas sexuales porque está hecho para otras cosas. ¿Qué habría que decir al respecto sobre estos comentarios que están en la mesa también de las discusiones que dicen hay cosas que no nacieron para eso, que no están, que la naturaleza no las creó para ese fin? Perfecto, listo. A ver, la gente no entiende que muchas veces las relaciones heterosexuales tienen como fin único no tienen como fin único la reproducción. A ver, ¿a qué me voy? Que sería algo absurdo pensar que las personas tienen una única práctica sexual para poder concebir un embarazo o generar un embarazo y desde allí ya no van a tener más prácticas sexuales. Eso es absurdo. La evidencia y lo que nosotros conocemos dentro de la experiencia de cada cual, vemos que las prácticas sexuales tienen como fin único el placer y muchas veces como un resultado secundario tenemos los embarazos y bueno, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que la gente no, en la mayoría de personas, no planifican tener una relación sexual con el fin único de tener un hijo, sino con el fin de tener placer. Me explico desde allí. Ahora, la incorporación del sexo anal tiene este fin también, de generar placer, porque ya te voy a explicar por qué es tan rico tener relaciones sexuales por esa zona. Con respecto al tema de si es un órgano de excreción y de expulsión, por supuesto que sí, por allí salen las heces fecales. Pero también la vagina no es un órgano solamente receptivo, también es un órgano de expulsión. Por la vagina se elimina menstruación, que son restos orgánicos del proceso de maduración del óvulo cuando no existe una fecundación. También existen secreciones vaginales. También existe cierta cantidad de flora bacteriana que al alterarse el pH o la temperatura puede volverse agresivo y generar una vaginitis, etcétera. Entonces tampoco es que el canal vaginal
es un órgano solamente receptivo, también es un órgano de excreción. A ver, en el tema del sexo anal, en el caso de los varones, se está popularizando esta idea porque es una de las formas a las cuales se puede acceder a la próstata. Y hay que entender que la próstata no es que está dentro del colon o dentro del intestino grueso. Y me tomé la molestia de imprimir una imagen y quiero que me vayas, yo voy a ponerlo lo más que pueda y voy a salirme de la cámara para que se pueda ver y me vas comentando si se logra ver. ¿Se logra ver? Ahí lo ¿Me logro ver, puede? ahí se logra Ya, ver, ahí se logra ver. perfecto. A ver, les voy a explicar. La próstata es esto de aquí que tiene forma de almendra, ¿sí? Tiene forma de almendra y se encuentra delante del recto, o sea, aquí están los glúteos, ¿no? Se encuentra delante del recto, en la base de la vejiga, ¿sí? Y por esta razón es mucho más práctico ingresar, este es el ano, ingresar por el ano y palpar y estimular la próstata. La próstata está en medio, es un órgano del sistema reproductor masculino, no del sistema digestivo, y este se encuentra en esta zona. Se salió la pantalla. No sé qué pasó, no te escucho. Sí, quería ponerlo en... Bueno, listo. Entonces, ya, y la próstata se encuentra en medio de estos órganos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que quiero explicar con respecto a tu pregunta que es muy importante. El colon o el intestino grueso, que mide alrededor de 1.5 metros y de 6.7 centímetros de diámetro, tiene diferentes partes. Una de estas partes, de las tres últimas partes del intestino grueso, este de aquí se conoce como colon descendente. En el colon descendente es en donde se van a acumular las heces fecales. lo que cuando nosotros comemos se forma algo que se llama el bolo alimenticio. Cuando baja al estómago toma el nombre de quimo, que es una masa de todo lo que hemos comido, y esto pasa por el intestino delgado en donde existen unas microvellosidades que van absorbiendo todo esto. Esto pasa luego de nuevo pasa hacia el ciego del colon del intestino grueso y llega hacia el colon transverso y al colon sigmoide. En esta parte del colon se retiene la mayor cantidad de heces y cuando ya está llena esta parte del colon, existe un traspaso de la materia fecal hacia el recto. El recto mide de 7 a 15 centímetros. Es esto que estoy señalando. Es esto de aquí. Mide de 7 a 15 centímetros. El recto solamente se llena cuando el colon descendente ya está lleno y cuando existe la materia fecal en el recto, ya se genera la necesidad defecatoria o el deseo defecatorio. Inmediatamente te dan ganas de evacuar, ¿ya? Entonces, no es que el recto generalmente siempre va a estar sucio o, digámoslo, lleno de heces fecales, sino que se expulsa. Ahora, ¿qué es el ano? El ano son los 4 últimos centímetros del intestino grueso, del colon, del intestino grueso, y generalmente está compuesto por un anillo anal, y este anillo anal tiene un esfínter interno y un esfínter externo. Estos esfínteres están compuestos por tejido muscular estriado que se repliega en sí mismo y que lo que permite es mantener o contener la continencia fecal, es decir, que no se salga nada cuando no se tiene que salir y se salga cuando tiene que salir. Ya, ahora, ¿por qué hago esta explicación fisiológica? Porque el tejido que recubre al recto es un tejido rojo brillante, que está compuesto con glándulas mucosas. Estas glándulas mucosas generalmente tienen una baja sensibilidad al dolor. Es decir, que cuando se tiene una práctica sexual a nivel anal, no duele el recto, lo que duele es el ano. Y aquí viene la explicación. Como te digo, el tejido del recto tiene una baja sensibilidad al dolor, ¿sí? Pero el ano, como está inervado, como está lleno de terminaciones nerviosas y como está compuesto por tejido de la piel, del epitelio externo también, ¿no es cierto? Obviamente es bastante sensible. Ya, y por esta razón, cuando se tiene prácticas sexuales, son dolorosas porque no se lubrica y no se estimula bien el área anal. Ya, eso como una explicación de manera general al respecto de la higiene, ¿no? Lo que te trataba de decir es que cuando se vaya a tener prácticas anales o se vaya a estimular la próstata, se debe haber ido ya al baño, haber evacuado y se puede realizar una especie de lavativa, de lavado
para poder eliminar los restos de materia fecal y que no existan accidentes. Obviamente esto es, digamos, lo recomendable, pero cuando no existe demasiada frecuencia. Si tú haces lavados rectales y anales demasiado frecuentes, todos los días, 2, 3 veces al día, estos lavados son profundos, es decir, que no solo limpias estos 7 a 15 centímetros de recto, sino que el agua que ingresa llega hasta más arriba del colon, se puede eliminar la flora bacteriana que ayuda también el tema de la digestión. Entonces, y esto también es altamente perjudicial, porque recordemos que aparentemente el colon también tiene una función con respecto a nuestra protección contra microorganismos. Ya, eso de manera general. Entonces, para poder estimular la próstata, quiero dejarlo claro, para poder estimular la próstata no es necesario introducir un pene o un objeto demasiado grande. Se lo puede hacer con un dedo y, bueno, esto de la estimulación creo que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Sí, algunas situaciones, o por lo menos una. Bueno, tú decías y hacías un recuento de estas prácticas que hay evidencia que se lo ha tenido hace, no es algo moderno como tú decías, ¿no? Ni contemporáneo, es algo que se lo ha realizado. Y tenía mucho que ver también este concepto de la sumisión, de que cuando ingresas, o sea, cuando tú penetras, es la persona que recibe, digamos, que recibe esta acción, es como la sumisa. Y esto voy a esto siguiente, a este comentario y a la pregunta. Eh, es muy difícil todavía hablar de este tema, ¿no? Del sexo anal, pero aún, ¿cuál es la diferencia cuando se habla del sexo anal cuando se lo practica una mujer o cuando lo practica un hombre? ¿A qué me refiero? Que todavía hay este concepto también discriminatorio, ¿no? Contra los hombres y contra un género y contra una preferencia, porque te dicen, no, cuando no es cuestión de, eso no puede ser practicado por una persona heterosexual. ¿Cuál es la diferencia cuando hablas de sexo anal en mujeres con respecto a cuando se lo habla en el caso de hombres? Bueno, de manera general las recomendaciones de higiene y de cuidados son las mismas. O sea, básicamente son las mismas. El tema de la lubricación, el tema de la higiene, de ir al baño previamente, para si quieren garantizar un poco más de higiene, que no exista ningún accidente como tal, puedan hacerse una pequeña lavativa. Yo tengo aquí una ducha que se suele utilizar para eso, que me olvidé de sacarlo, pero yo voy a ver si me vuelvo rapidito a traerlo. Pero la diferencia simplemente tiene en la negociación. No, como decía en un inicio, el sexo anal no tiene que ver específicamente con prácticas homosexuales, sino que también lo practican los heterosexuales, sino que muchas veces no lo dicen. Recordemos lo que ya hemos hablado en temas anteriores, que las mujeres no son tan comunicativas en el tema sexual. O sea, reprimen mucho más sus prácticas y sus deseos y sus conductas sexuales, pero también no las comparten. Si lo hacen, no lo dicen. En el caso de los hombres es muy diferente, pero como estábamos hablando de este tema de poder, obviamente si es que tenemos un hombre heterosexual que le gusta que le estimulen el ano o que le hagan, aquí en la costa se suele decir que le hagan tierrita, es decir, que introduzcan sus dedos y estimulen la próstata, coloquialmente se le dice que le hagan tierrita, muchos hombres no lo comentan porque se están exponiendo a ser vistos como un homosexual, o sea, porque, ay, te gusta allí, entonces significa que te gusta que te den. Entonces, hay que entender esto como un tema de la conducta cultural, de la idiosincrasia, y tiene mucho que ver con la religión. Estas prácticas, no sé si recuerdas Sodoma y Gomorra, eran muy aceptadas en ciertas culturas, en ciertos espacios de la antigüedad, y fueron eliminados y tratados como pecado por ciertas ideologías religiosas, el cristianismo y demás. Pero como te muestro, en la historia nos presenta que existen. Ahora, como recomendaciones generales, existen lubricantes específicamente para el sexo anal que tiene un extracto de mentol en poquitas cantidades que ayuda al tema de la dilatación anal. Es importante que no tengamos las uñas largas, por ejemplo, para realizar la estimulación anal. Y otra cosa, quiero mencionar algo. Los hombres tenemos diferentes zonas erógenas y diferentes espacios dentro de nuestros órganos o de nuestros genitales, incluida la próstata, que pueden ser altamente sensibles. Y quiero desmentir esta idea del tema que podemos eyacular o llegar al orgasmo, al clímax de la práctica sexual, solamente estimulando el glande. Aquí viene un tema, Diego, que mucha gente suele mencionar, que una persona no puede hablar de algo porque no lo ha vivido o porque no tiene esa experiencia. Pero existen personas que hacen estudios tomando en cuenta el criterio y la experiencia de quienes sí experimentan esto y nos permite a quienes trabajamos en estos temas poder explicarlo. ¿A qué me refiero?
No es muy cierto que solamente se puede estimular la próstata a través del recto, sino que también se puede estimular el periné. El periné es el espacio, cuando hablábamos de violencia obstétrica, yo te explicaba también, el periné es el espacio de piel que existe entre la parte final del escroto en los varones y el inicio del ano. Y en el caso de las mujeres, de la parte inferior de la vulva y del inicio del ano. Este pedacito de piel es altamente sensible. ¿Por qué? Porque en esta zona se encuentra el piso pélvico y está altamente invadido por nervios, por músculos que intervienen en la erección, por ejemplo, en el caso de los varones, existen músculos que sostienen la próstata, que sostienen la vejiga, es decir, que aparentemente solo es un espacio inútil, pero que tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas que pueden ser estimuladas y que si se estimulan adecuadamente y de manera profunda, se puede llegar a palpar, si es que presionas hacia arriba, externamente estoy hablando, si presionas hacia arriba, se puede llegar a palpar la cara externa de la próstata y también se puede tener eyaculaciones bastante diferentes y fuertes con esta estimulación. Ahora, también no es necesario introducir nada dentro del recto atravesando el ano porque solamente con la estimulación anal se puede conseguir una alta sensibilidad y es lo que hacen muchos hombres y es lo que yo en algún momento te explicaba que es lo que se conoce como el beso negro, ¿no? La estimulación con la cavidad bucal de la parte externa del ano. ¿Por qué? Ya te lo decía anteriormente. El ano tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas porque tiene una gran cantidad de riego sanguíneo, porque es un músculo, está compuesto por tejido estriado muscular, es decir, que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y por ende también gran cantidad de nervios que generan una sensibilidad muy, muy alta. Entonces, como ven, hombres, no es necesario que introduzcamos algo. Si es que ustedes quieren sentir algo mucho diferente, pues lo logran. Ahora, lo que sí les quiero decir es que cada sensación que se consigue con estos cuatro diferentes espacios de esa zona genital son muy diferentes. Todos conocemos lo que se siente cuando se eyacula, cuando te masturbas o cuando te hacen sexo oral o cuando tienes sexo vaginal, porque se estimula el glande y el glande tiene obviamente terminaciones nerviosas, es muy sensible. Pero cuando te masturbas o estás estimulando el glande, masturbándote, y aparte de eso, te están haciendo un beso negro, están estimulando el ano, la sensación al eyacular es totalmente diferente y se incrementa un nivel de satisfacción de placer. Lo mismo ocurre cuando se estimula el periné. Muchas veces existe evidencia de que se puede llegar a eyacular sin siquiera tocar el miembro, solamente con la estimulación de esta zona. Y por supuesto, algo que sí está bien comprobado por mí es el tema el orgasmo prostático, que, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, voy a intentar explicarlo. Es una sensación de eyacular de 3 a 4 veces al mismo tiempo, pero pareciera que no sale nada, es decir, que el semen no es expulsado, pero existen las contracciones internas a nivel de los esfínteres anales y a nivel de los conductos deferentes. Se siente que los testículos se presionan y se siente que el ano también se contrae, porque cuando uno eyacula, se contrae el ano. Recordemos que el periné tiene músculos que se conectan a esa cavidad, ¿no? Es el piso pélvico. Y se tiene esas contracciones y allí ocurre algo que se suele conocer como eyaculaciones secas o vacías, que muchas veces pareciera que te da como una sensación. Este orgasmo es una especie de sensación entre ganas de orinar, eyaculación y como un dolor placentero. Es una sensación totalmente diferente, totalmente novedosa y que obviamente si es que lo sienten les va a gustar. Es más, muchos relatos mencionan que cuando los médicos están haciendo una evaluación prostática para ver en qué condiciones se encuentra la próstata, solamente con tocarla el hombre va a sentir placer, o sea, le va a dar miedo que le ingresen un dedo y todo lo demás, pero tocar la próstata, eso me olvidaba, es altamente sensible. Entonces, por eso es que es tan rico y por eso es que hay tantos hombres que no solo son homosexuales, sino heterosexuales que buscan que se estimule la próstata o que se estimule el ano. Sí, algún comentario nomás para que tú, precisamente sobre eh, estos pensamientos que se tienen, las burlas que se causan, ¿no? En algo que además espanta, que debería ser algo normal y que debería ser algo preventivo, como es el tema del examen prostático, ¿no? Regular en las personas, los hombres ya adultos. Y precisamente ahí como ese mito de decir, bueno, ya si ya te hicieron el examen prostático con el dedo, ya perdiste tu virilidad,
y hay causa de bromas, ya, o sea, ya no eres hombre. Entonces, esto todavía está muy presente. Yo digo, sí es perjudicial porque se da esa connotación negativa y muchos lo esconden, no quieren hacerse o dicen, no, ahora ya no es necesario este tipo de examen, ahora solo con un eco, porque siempre hay esa connotación negativa de creer lo que debe ser una conducta de preservación, digamos, de la salud del hombre, ¿no? Sí, lo que te quería mencionar al respecto de lo que mencionas del examen prostático, que es lo más cercano a tocar la próstata que tienen los hombres, es que los hombres mismos deberíamos autoexaminarnos. Lo que pasa es que la gente no entiende que cuando se hace la palpación prostática, no solamente se toca la próstata. Cuando el médico introduce el dedo a través del ano, lo que está sintiendo también es la presión del anillo anal. ¿Por qué? Porque esto nos puede permitir saber si es que existe un daño neuronal, si es que existe un daño de los músculos a nivel pélvico, perdón, a nivel del piso pélvico, es decir, que el médico va sintiendo si es que existe una presión hipotónica, hipertónica del anillo anal y también, o tónica, que es lo normal, del ano. Si existe una muy fuerte presión o nada de presión, ya puede existir una incontinencia fecal, por ejemplo, y tiene que ver mucho con el tema neurológico o con el tema de si es que hubo un daño a nivel de los músculos del piso pélvico. O sea, por eso es que los médicos cuando introducen el dedo se quedan en la zona anal sintiendo esto. Cuando lo introducen más, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Algunas explicaciones que hacen el dedo hacia arriba, o sea, en dirección hacia las nalgas. Esto de aquí es porque están tocando las paredes del recto. Si recuerda que el ano solo mide 4 centímetros y el resto o la continuación es el recto. Dentro del recto, el tejido de esta mucosa del recto se lo conoce como ampolla rectal y tiene la capacidad de ensancharse para contener la materia fecal, para tenerla allí, para reservarla. Entonces, lo que hace el médico también es dar vuelta el dedo para tocar todas estas paredes e identificar si existe alguna presencia de nódulo o de materia dura que puede llamar la atención, porque hay que entender que puede existir acumulación de materia fecal durante años allí y esto se va endureciendo, se reseca y es algo que le pasa mucho a las personas que tienen estreñimiento. Entonces, no solamente se toca la próstata, se aprovecha y se hace una examinación mucho más profunda. Y ¿por qué es importante la palpación o tocar? Porque la próstata tiene ciertas características ampliamente documentadas de su forma, de su morfología, que nos van a dar nos van a permitir saber si es que es saludable o no. Tiene un surco que si nosotros tocamos, obviamente se va a sentir como una huella, como si hubiera una huella en la próstata y se va a sentir ese surco allí. También la piel es lisa, no tiene irregularidades, tiene una especie de 2 lóbulos al lado de los círculos. Es decir, la palpación va permitiendo conocer si es que existe o no una presencia de algún problema, como por ejemplo el cáncer. Entonces, por eso es que se recomienda que los hombres de 35 años hacia arriba ya se hagan una palpación de próstata para poder evidenciar si es que está en buen o no salud o saludable el tema de la próstata. Ahora, con el tema de la estimulación prostática, lo que les quiero enseñar es que, como veíamos, la próstata se encuentra delante del recto. Entonces, como introducimos el dedo por el ano, ¿no es cierto? Se tiene que presionar hacia adelante y arriba para poder tocar la próstata. Sí, aquí está el recto, entonces se empuja el dedo hacia adelante y hacia arriba y se puede sentir. Es como una pequeña almendra y vamos a palparla y se puede estimular. Como lo digo, no es necesario que se introduzca algo muy grande o un miembro o un pene para poder realizar la estimulación, sino que se lo puede hacer con un dedo. Es importante que exista higiene, se puede utilizar un condón dentro para cubrir el dedo, puede ser con el dedo índice, no tenemos que tener las uñas largas porque se puede rasgar la mucosa interna, se tiene que utilizar lubricante a base de agua o un lubricante especial para el ano para poderlo estimular y cuando lo logren hacer y cuando lo hagan, podrán descubrir una sensación totalmente diferente, novedosa e importante. Ahora, otro de los... Dime. No, sí, justamente iba yo ya en estos últimos minutos a que nos dejes como una serie de recomendaciones. Ya nos has dado algunas muy importantes, inclusive de salud para masculina. Y me gustaría que nos brindes estas recomendaciones como que engloben lo que hemos hablado en esta mañana acerca de este tema. Ya. Empezar diciendo que muchas mujeres tienen el fetiche de estimular analmente a sus parejas. No de introducir algo necesariamente, pero sí de realizar el beso negro, por ejemplo. O sea, eso es una mentira que las mujeres no tienen ese deseo de complacer a su pareja o de dominar. Son estas mujeres que son mucho más dominantes durante la práctica sexual y que de alguna manera quieren tener a su hombre en una posición de sumisión placentera. Y no está mal. Una de las recomendaciones que yo les puedo dar a las chicas o chicos que quieren hacer esto es que estimulen el glande o el pene con la masturbación o realizando
el sexo oral y luego bajen por el escroto, los testículos y lleguen al periné, estimulen el periné y luego bajen hacia el ano. Obviamente, los hombres y las mujeres que quieren practicar sexo anal tienen que tener una higiene previa. Ya habíamos tenido un programa de higiene sexual y eso es importante, ¿no? Se puede estimular allí. Otro de los temas también importantes es que no se puede compartir o no se debería realizar penetraciones vaginales y anales al mismo tiempo, porque se puede contaminar tanto el ano con bacterias de la vagina como la vagina con bacterias del ano. Entonces, es importante esto. También es muy importante que siempre se utilice preservativos masculinos al momento de tener sexo anal, porque se puede recoger materia fecal que queda dentro del recto y esto se puede introducir por uretra y generar una infección. Entonces, es muy importante que utilicemos un condón o un preservativo. Recuerden que la uretra masculina hacia afuera está abierta. En donde existe un pequeño esfínter es en la zona de conexión de la uretra hacia la próstata, en la que se une con los conductos eyaculadores y allí existe una valvulita que cuando tienes ganas de orinar, esta válvula se cierra hacia la próstata para que pase la orina y cuando tienes ganas de eyacular se cierra hacia la vejiga y se abre hacia la próstata para que salga el semen. Por eso es que a veces duele o se demora un poco en poder orinar luego de eyacular, ¿ya? Entonces eso es muy importante saberlo también. Otra de las cosas que les quiero mencionar es que eso se tiene que negociar con la pareja, se tiene que conversar con la pareja, pero si tu pareja ya no quiere hacerlo, no quiere probarlo, no lo quiere intentar, no se lo puede obligar. O sea, ya es un tema también del tema de exploración que quiera tener en su cuerpo el varón y obviamente si es que él no quiere, quiere que su sexualidad o sus prácticas sexuales se centren solamente en el glande y en el pene, pues es problema de él. O sea, hay muchos hombres que no les gusta ni siquiera que les acaricien los glúteos cuando están teniendo relaciones sexuales. Entonces, hay casos y casos. Ahora, cada quien tiene sus traumas sexuales. Ahora, también es importante mencionar que existe un mito alrededor de que las prácticas anales pueden generar cáncer anal o pueden desembocar en cáncer anal. A ver, esto lo quiero dejar súper claro. El cáncer anal sí existe una documentación científica en base a la empírica, etcétera, que nos demuestra que muchos de los casos de cáncer de ano tienen una relación con el sexo anal, pero no es una relación directa. ¿A qué me refiero? Que las personas no obtienen cáncer por tener muchas prácticas sexuales a nivel anal, sino por los riesgos que esto conlleva. ¿A qué me refiero? Que a través del sexo anal, como está el ano, como te decía, tiene gran presencia de nervios y de capilares sanguíneos, es decir, que está vascularizado al extremo, obviamente puede haber una microlaceración, una ruptura, y al haber una penetración, etcétera, existen algunas infecciones de transmisión sexual que hacen más propenso a contraer el cáncer, como por ejemplo el virus del papiloma humano. Entonces, quiero dejar esto claro. Tener relaciones anales, el hecho de penetrar, de estimular el ano y de todo lo demás, no es que tiene una relación directa con el cáncer anal. No. Lo que ocurre es que existe un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual que predisponen a que exista un carcinoma, es decir, una malformación de las células internas y externas del ano que puede desembocar en, obviamente, un cáncer. Y también el VIH. Cuando existe una inmunodepresión del sistema inmunitario, obviamente esta alteración puede incrementarse a nivel del ano y se crea el cáncer. Lo que estoy tratando de explicar es que tener sexo anal es de riesgo por las infecciones de transmisión sexual. Pero si tienes cuidado, te proteges, etcétera, obviamente esto no va a pasar. Como les digo, sexo anal no se practica recientemente, se ha practicado toda la vida, si lo podemos ver así, y este riesgo del sexo anal no tiene que ver directamente con la penetración del ano o con la estimulación del ano, sino con el factor de riesgo está relacionado directamente con la presencia del VPH, o el virus del papiloma humano, y otros tipos de infecciones de transmisión sexual. Solo ahí para que tú lo puedas complementar, que quisiera que dejar, porque aquí estamos, como que estamos en un mundo lleno de discriminación y de crítica y decir, bueno, si la gente va a pensar, ya, una persona que dice que tiene cáncer de ano es porque tuvo sexo anal. Tampoco es una relación, o sea, puede que tenga una persona tener un cáncer de este tipo y no haber practicado nunca un sexo anal. Sí, recordemos que existen diferentes tipos de factores de riesgo. Existen factores de riesgo de exposición, existen factores de riesgo de vulnerabilidad, que tienen que ver con la falta de conocimiento, etc. A ver, cuando una persona desarrolla un tipo de cáncer, hablando específicamente de cáncer, no es que solamente existe un factor. Tiene que ver la edad, por ejemplo, ser mayor de 50 años, haber tenido lesiones anales de manera frecuente y no habérselas tratado, tener un colapso, tener, por ejemplo, una fístula anal, que es bastante común. Las fístulas anales se sienten como una cortadura, como cuando están asesinando la carne, cortando la carne para filetear y ustedes hacen un corte en la carne. Así se ve una fístula anal, es decir, en la cara externa del ano, que genera ardor, dolor, y muchas personas pueden tener fístulas anales, por ejemplo, las que tienen estreñimiento, lo tienen las mujeres embarazadas también porque sufren de estreñimiento al momento del parto.
puede haber una lesión allí. Si eso no se trata y no se cura y las lesiones son de manera recurrentes y constantes, es un factor de riesgo. Un factor de riesgo también tiene que ver con la alimentación y el consumo de tabaco de manera frecuente. Es decir, que no el hecho de tener sexo anal, no implica el riesgo del cáncer anal, sino que deben existir y confluir diferentes factores de riesgo que los lleva. Cuando se analizan los casos clínicos de personas que tienen algún tipo de cáncer, vamos viendo qué se involucra, qué coincide, la edad, los hábitos, que fumaba, que bebía alcohol, que no practicaba ejercicio y todo lo demás. Por ejemplo, se retiene mayor cantidad de materia fecal a nivel del colon y del recto, y si esto se endurece, cuando, por ejemplo, no se practica ninguna actividad física. Por eso muchas personas que tienen discapacidad física, es decir, que están en una silla de ruedas, muchas veces tienen que tomar ciertos productos para ayudar al tránsito intestinal y estos movimientos peristálticos para que salga el bolo fecal. Entonces, puede haber esta compactación y esta retención de materia fecal. Entonces, todos estos factores que te estoy mencionando tienen que ver, incluido, por ejemplo, las hemorroides, etcétera, tienen que ver con la presencia de cáncer. Hay un mito, yo que he trabajado con personas de homosexuales, de la comunidad LGBTQ+, plus, etcétera, me comentaban que algunos de ellos experimentan una secreción anal o rectal, es decir, que lubrican. Y me decían, no, pero es que yo lubrico cuando tengo relaciones anales, yo lubrico. La mucosa glandular del recto tiene la capacidad, el colon en sí, el trabajo del colon es recibir lo que ya no, el cuerpo no pudo asimilar, todos los productos que el cuerpo no pudo asimilar en el intestino delgado. Ahora, lo que hay que entender es que en la primera parte del intestino delgado es donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes, inclusive el estómago. Lo que ocurre es que el intestino grueso tiene unas células que tienen la capacidad de reabsorber lo que se queda, lo que es importante, y tienen la capacidad de depositar y de extraer agua. Y esa capacidad la tienen el recto. Es decir, que no existe ninguna evidencia comprobada que por la estimulación sexual el hombre o la mujer en su recto vaya a secretar agua como una especie de lubricación natural en el ano, en el recto, porque para eso no está creado. Pero estos jóvenes me decían que ellos tienen la sensación de mojarse y que no es lubricación del pene, sino que tienen la sensación de mojarse. Puede existir el caso porque estas células especializadas tienen la capacidad de absorber agua del bolo fecal o de entregar agua para que sea más fácil el proceso de defecación, de evacuación. Ahora, como digo, no existe ninguna evidencia, no lo he comprobado, no he visto literatura que me diga que esto ocurra, pero quiero decirles que sí, a veces se siente esto, puede pasar como no puede pasar, no existe una evidencia científica que me diga si el recto en una estimulación sexual puede hacer esto. Lo que les estoy tratando de explicar es que el recto tiene estas células, el colon tiene estas células que pueden secretar agua o absorber agua de la materia fecal. E inclusive en esta última parte del tramo del intestino grueso se secreta una sustancia que se llama escatol, que nunca me voy a olvidar, yo estuve en el colegio y yo no sé por qué me acordé de esto, pero siempre me acuerdo de esto, de todo el sistema digestivo me acuerdo del escatol. El escatol está compuesto, o a esto se suma el 3-metilindol, que son unos compuestos orgánicos que también están presentes en algunas plantas, que lo que hacen es darle la coloración característica a las heces fecales y también le dan el hedor o el olor desagradable característico de las heces fecales. Entonces, esto se lo coloca el intestino grueso en esta última parte del intestino grueso, ¿no? Y esto se estudia mucho más en metabolismo. Ahora, esto es uno de los mitos que hay, ¿no? Otra de las recomendaciones ya generales es que tratemos de estimular mucho el ano antes de introducir algún objeto. También es importante que no se introduzca ningún objeto que no tenga tope. Por ejemplo, introducir algún objeto que sea liso completamente es de riesgo, porque el ano tiene una capacidad de succión. Porque recordemos que el recto lo que hace es contener la materia fecal antes de la defecación. Entonces, su trabajo es crear una especie de vacío interno para succionar. Y si tú introduces algo, lo va a jalar. Y obviamente va a ser incómodo, doloroso que un objeto se quede dentro. Entonces, si lo vamos a estimular, tenemos que buscar objetos que tengan un tope para poderlo retirar. También es importante que entre la pareja se converse estos temas de la higiene sexual para que no existan estos accidentes que pueden ser un poco incómodos por el tema de presencia de materia fecal durante el acto sexual. Tiene que ver con el tema de ir al baño, también el tema de la alimentación. Algo que también es importante, no se tiene que dejar de comer para tener relaciones sexuales, no es tan necesario hacer esto de dejar de comer, porque como te digo, el recto generalmente pasa vacío y solo se llena antes de tener esta necesidad o deseo de defecar. La materia fecal baja hacia el recto y ahí es cuando te da ganas de ir al baño, uno lo puede contener. Algo que también es importante decir es que he escuchado, mira Diego, he escuchado un TikTok de un médico, no sé de qué país,
que hablaba del cáncer anal y que también hablaba del tema de la continencia fecal o de la incontinencia fecal, que decía que existe evidencia que el ano puede quedarse más grande cuando se tienen prácticas sexuales anales. Y él comparaba el tema de la cavidad vaginal cuando ya hay un parto, que la cavidad vaginal queda más distendida, etcétera. En el tema de los hombres heterosexuales y de los hombres homosexuales, no estoy hablando que le vamos a meter un objeto del diámetro de un cráneo de un neonato, de un recién nacido, y además entender que la capacidad vaginal está estructurada para eso, y el ano también se puede distender ampliamente si es estimulado, pero también quiero mencionarles que hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja la zona rectal y anal, porque puede haber un prolapso rectal, es decir, que el recto puede salir, llegar a salir, se puede desprender, y esto también es de gravedad. Y en varios videos de pornográficos yo busqué temas de esto, y existen muchas prácticas sexuales en las que esto le genera placer a los hombres de ver que el recto sale fuera del ano y que esto se ve. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con estas prácticas porque tiene que ver con la salud. Pero yo les puedo decir que las prácticas sexuales anales se lo hace, se lo practica, no se lo comenta mucho y pueden llegar a ser muy, muy placenteras si es que se toman esta serie de recomendaciones. Se pueden estimular. Una cosa, para las lavativas, es decir, para limpiar el recto y no dejar restos de materia fecal, no es necesario utilizar agua con jabón, no es necesario utilizar agua caliente, tiene que ser agua al clima, y sabemos que ya estás limpio o limpia cuando el agua que introduces sale completamente transparente o algo transparente, y obviamente esto no es prudente, como te decía antes, hacerlo de manera constante o frecuente, y se debería hacer aproximadamente una media hora, una hora antes de la práctica sexual, porque se queda hipersensible esta zona. Recuerda lo que te decía, lo que duele no es el recto en general, sino es el ano. Entonces es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones, y para empezar en el sexo anal y para empezar en el punto P, en el punto prostático, empecemos a tocarnos nosotros mismos. Una de las formas que se pueden lograr que el hombre se relaje es masturbarlo mientras se intenta penetrar con el dedo el ano, o estimular el ano, o estimular el periné. Es decir, igual en el caso de las mujeres, se puede estimular el clítoris. Esto hace que se genere una mayor relajación. Algo que te quiero mencionar ya para terminar es que qué pasa con el tema de la disfunción eréctil, o qué pasa cuando las mujeres tienen miedo del sexo anal. Existe algo que se llama los adrenérgicos, es decir, esto se produce cuando existe una sensación de alerta, es adrenalina en sí. Cuando el hombre está teniendo una práctica sexual, está penetrando, su miembro, su pene está totalmente erecto, y la tele está prendida y sale una publicidad de que hubo un accidente, y él se concentra en la publicidad, se genera una sensación de alerta en el cuerpo y se producen estos adrenérgicos, esta adrenalina, que obviamente va a disminuir la producción de sangre, el direccionamiento de sangre desde el corazón hacia el pene, y la erección va a bajar. Esto ocurre, por eso se decía que la disfunción eréctil tenía que ver con un tema psicológico, pero hoy en día se sabe que muchos problemas de disfunción eréctil tienen que ver con problemas fisiológicos. Ahora, en el tema del sexo anal tomo esto porque si va a ser tu primera vez, obviamente vas a estar ansioso, vas a estar alerta, y peor si te ponen en una posición de perrito en que no vas a ver la cara de tu pareja sexual, te vas a sentir intimidado y con miedo, y vas a presionar el esfínter anal y no vas a facilitar la sensación o el trabajo. Entonces se van a producir esos adrenérgicos y obviamente el dolor se va a incrementar. Entonces lo que hay que hacer es empezar a jugar, besarnos, estimular las zonas corporales del cuerpo, y ahí empezar jugando durante varios días, ir estimulando esta zona hasta que la persona se sienta en confianza, y poder hacer la estimulación prostática y obviamente la estimulación a nivel anal. Gracias, Byron.